Hola, buenas a todos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante en la actualidad, de lo que es el teletrabajo, ¿vale? El teletrabajo lo necesitamos, pues eso, para poder trabajar desde casa y poder utilizar los mismos recursos que tenemos en la empresa en nuestro propio hogar, ¿vale? En concreto, vamos a hablar del Cisco Jabber como softphone. El Cisco Jabber como softphone es una herramienta de Cisco la cual nos facilita el uso de nuestro teléfono de oficina en casa, ¿vale? Con este programa, ¿qué podemos hacer? Pues podemos realizar y recibir llamadas como si estuviéramos en casa. Para este vídeo vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo dar de alta el Cisco Jabber Softphone en tu centralita Cisco Call Manager 11.5 superior. Jonathan, una puntualización. Aparte de tener la extensión en tu PC, ¿en qué otras plataformas puede estar disponible? La plataforma de Jabber como softphone puede estar disponible tanto en Mac como en Windows, como en Android y como en iOS sin ningún problema. Vale, entonces que lo puedes llevar perfectamente en tu móvil también. Correcto, exactamente. Y funcionalidades de, aparte que nos centremos hoy como softphone, otras funcionalidades, mensajería, si está disponible también. Claro, entonces, cuando utilizamos el Presence Server, podríamos tener la opción para chat y presencia. Hoy, lo que es la demostración, solo mostraremos la parte del softphone como tal para que puedan realizar y recibir llamadas, pero podrían tenerlo, claro. Ujú. Fenomenal. Gracias, Jonathan. Perfecto. Bueno, os voy a compartir mi pantalla para que veáis los requisitos mínimos para poder trabajar, ¿vale? Entonces, Cisco Jabber como softphone, ahora como veis, pues necesitamos requisitos. El Presence Server, esto es opcional si queremos tener la parte de chat y presencia, como se muestra. Luego, el Call Manager versión 11.5 o superior. En versiones anteriores podría ser compatible, pero como ya están en End of Sales, necesitamos que sea una 11.5 para arriba para que podáis utilizar la licencia Enhanced requerida, ¿vale? Enhanced o superior. Cisco Jabber Softphone 12.0 o superior. Para la demostración lo haremos con un Mac, ¿vale? Pero puede ser para Windows sin ningún problema para este caso en específico. Y luego una conexión VPN con tu oficina o el servicio de MRA. Si queréis más información acerca del MRA, podéis consultarlo en solutel.com o enviando un correo a info@solutel.es. ¿Vale? En este caso, vamos a hacerlo con una conexión VPN, ¿vale? En este caso, yo estoy utilizando el Anyconnect y me encuentro conectado a mi oficina, como si estuviera allí en la oficina, ¿vale? Pues comenzamos. Lo primero es, tenemos que logarnos en nuestra centralita de Call Manager, ¿vale? Ponemos lo que es la URL y las credenciales. Una vez estando dentro, como podéis apreciar, nosotros estamos en la última versión, la 12.5, y tenemos que crear el usuario, un usuario. En entornos donde tenéis la integración con directorio activo, pues das de alta o pedir al administrador para que dé de alta a este usuario. En nuestro caso vamos a dar de alta un usuario de pruebas local, por lo que entonces le damos active y ponemos aquí usuario test. ¿Vale? Con una contraseña sencilla para el ejemplo y para la demostración, que en este caso va a ser el nombre de nuestra empresa. ¿Vale? Y los requisitos mínimos para dar de alta al usuario es el user ID, ¿vale? El password, aunque no lo pida como requisito, es requisito porque al final tendremos que autenticarnos, y lo que es un apellido, pues prueba y usuario. De momento, esto es lo mínimo para poder empezar a trabajar, ¿vale? Con el alta de la configuración, ¿vale? Una vez tenemos dado de alta esto, no vamos a poner más nada, simplemente salvamos, nos vamos aquí al final o inclusive aquí en la parte superior tenéis el save. Le damos a save y con eso nos creará el usuario. ¿Vale? Una vez hecho esto, nos vamos a la parte de device phone, porque tendremos que dar de alta lo que es el dispositivo en ese sentido. Un segundito. Vale. Entonces,
Una vez hecho eso, aquí tenemos el Add New. Vamos a dar de alta el dispositivo, ¿vale? El tipo de terminal, ¿vale? Es un tipo de terminal tipo Frame Service World, ¿correcto? Aquí. Cisco Unified Client Service Framework, que lo tenemos aquí, ¿vale? Lo seleccionamos, le damos siguiente y ponemos un prefijo CSF que hace referencia al Service Framework, Cisco Service Framework. Y con eso ponemos un nombre cualquiera, pues usuario prueba. Bueno, usuario PR, porque no nos deja más escribir. Luego, refiriéndote a la configuración que tengas en el Call Manager, pues el device pool que sea asociado a vuestra organización, pero bueno, yo voy aquí a dar de alta los datos básicos, pues nosotros estamos en Valencia, un phone button template estándar, ¿vale? No tenéis que rellenar mucho en concreto, ¿vale? Y luego el usuario, por eso hemos creado el usuario antes, para que podáis asignar el Owner User ID a este nuevo usuario, que era usuario test, ¿vale? Lo asignamos, luego nos pedirá también más información más abajo, como por ejemplo el Security Profile, también todo lo estándar. Vamos en este caso de ejemplo, vamos a utilizar todo lo estándar, el Non-Security Profile, ¿vale? Y un Zip Profile también estándar, que en este caso sería estándar Zip Profile. Muy bien. Y con esto ya tenemos, digamos, lo que es la configuración mínima para dar de alta lo que es el dispositivo. Salvamos. Es muy sencillo. Das de alta al usuario y luego la configuración del terminal. Correcto. Y luego tendremos que dar de alta la línea como tal. ¿Vale? Si en vuestro caso pues estáis utilizando en la empresa la línea 370, pues entonces nosotros también vamos a utilizar aquí la línea 370. ¿Vale? En la oficina la 370 y aquí también la 370. ¿Para qué? Para que si hay alguien que os llame como si estuvieran en la oficina, va a sonar tanto tu extensión física en la oficina como la que estás trabajando en remoto. ¿Vale? Por eso es muy importante que se mantenga la misma línea, el mismo valor numérico de la línea. Entonces le damos aquí agregar línea 1 y para la del ejemplo vamos a utilizar la 370 dentro de la partición interna, que es donde tenemos nosotros las llamadas. ¿Vale? Entonces este es prueba usuario. De hecho, fijaros que ya está asignado a otro que ya había hecho pruebas, porque luego ya lo desasociaré. ¿Vale? Y luego, muy importante, elegir el Call Insert Space que para las llamadas, ¿vale? En este caso utilizaremos el de Valencia, que nos permite hacer tanto llamadas internas como salientes. Cada administrador configura el Call Manager a su manera, ¿vale? En este caso, eso es parte del administrador para la respectiva configuración, ¿vale? Y con esto le damos salvar y rectificaremos que se haya dado de alta la asociación, efectivamente, ¿ves? La 370 ya está asociada y de hecho lo que voy a hacer es quitar este usuario que tenía de pruebas porque para el caso no nos interesa, salvo. Y ahora sí queda asignada mi extensión 370. Si hubieran más teléfonos, por ejemplo, el teléfono físico, aquí aparecería Associated Device, aparecería SEP con una numeración en la cual sabríamos de que ahí está dado de alta también nuestra extensión física de la oficina, ¿vale? Una vez hecho esto, lo último que nos queda por asociar o por configurar es el nombre de la línea, pues usuario pruebas. Usuario pruebas, usuario pruebas y el nombre de la línea. Usuario pruebas. Esto al final, a vuestro gusto, se rellena. Y por último, tendremos que asociar la línea a nuestro nuevo usuario. ¿Vale? Buscamos por User ID y en este caso buscamos creo que empieza por U, usuario prueba, era el que habíamos configurado, exacto, usuario test. Lo seleccionamos y add. Vale. Como podéis apreciar, ya aparece aquí la línea asociada a prueba usuario. Salvamos. Perfecto. Ya teniendo esta parte configurada, si le damos aquí en la parte derecha superior de volver al dispositivo, le damos Go.
Y efectivamente, si os fijáis, ya en la parte izquierda nos aparece que está asociada a la línea 370 a este dispositivo que hemos creado, el CSF usuario PR. Último paso de configuración, nos volvemos a ir al end user y de hecho ya existía este usuario con el que había hecho pruebas, por lo que, bueno, no pasa nada. Y nos vamos aquí al usuario test, es el que hemos creado. Y aquí podemos darle un valor numérico también. Fijaros que el telephone number es el 370, pues lo ponemos. Y si tuviésemos el servidor de presencia, ¿ok? Lo habilitaríamos este aquí. Aquí no me hace ningún daño el que lo habilite o deshabilite, lo voy a poner, ¿vale? Si lo tuviéramos, lo habilitamos. Si no, no hace falta activar este apartado. Y luego, muy importante, asociar el usuario al dispositivo que hemos creado. Como ya sabemos la extensión, pues buscamos por 370. ¿Ves? Aquí ya aparece nuestro dispositivo, lo seleccionamos y una vez seleccionado le damos salvar, Save Selected Changes. Ok, muy bien. Tenemos esta parte, volvemos al usuario en la parte derecha superior, Go, y podremos ver que aquí ya nos aparece Control Device, el CSF usuario PR. Perfecto. Y con eso, y poniendo aquí la línea 370 como extensión principal, volvemos a salvar y la tendríamos. Es probable que en algunos casos nos pida algún permiso, pero de momento no hace falta asociar ningún permiso especial para este tipo de usuario. Bueno, esto sería lo mínimo suficiente para comenzar a trabajar y poder hacer y realizar llamadas. ¿Vale? Entonces, con esto ya lo tenemos terminado y el siguiente paso es pues dar de alta el dispositivo. Os tenéis que instalar lo que es el Jabbersoft Phone, el cual también lo podéis pedir a nosotros, ¿vale? Nos enviáis un correíto y os podemos proporcionar lo que es el software si tenéis un call manager en activo, por supuesto, y lo abrimos. Pues vamos a abrir el Jabber. De hecho, fijaros que yo tengo la versión 12.8 instalada, ¿vale? Pero como os comentaba, de la 12.0 superior es compatible. Si tenéis algún perfil configurado, es importante restablecer el Jabber de cero y os quedará como aparece a continuación, ¿vale? Para poder poner las credenciales. Si es una nueva instalación, al final de cuentas, os va a aparecer lo que vemos aquí. Vamos a configuración avanzada porque en este caso vamos a utilizar un call manager, no estamos utilizando el servidor de presencia y aquí tenemos varias opciones. En concreto vamos a utilizar este call manager nuevo o posterior. Como os comentaba en la presentación anterior, ¿vale? Pido versión 12.0 11.5, perdón, o superior, dado que tendríamos que dar de alta nuevas licencias. Ya no se venden licencias para un Call Manager 9, 10 y 11.0. Tiene que ser de 11.5 para arriba. ¿Vale? Pues elegimos esta opción y el siguiente servidor. En nuestro caso, nuestro servidor o nuestra centralita, pues es la IP. En cada uno de los casos va a ser una dirección diferente. ¿Vale? Una vez seleccionado esto, le damos guardar y tenemos que poner nuestras credenciales. Usuario test, arroba, y le damos a continuar. Voy a tardar un pelín. ¿Vale? En el caso de que estuviéramos utilizando un presence server o un servicio de MRA como tal, el servicio de MRA, para los que no saben, es poder utilizar estas mismas prestaciones pero sin VPN, ¿vale? Entonces, al final de cuentas, no necesitas VPN y con solo tener salida a Internet, pues podemos también conectarnos. Si también estáis interesados, como ya os había comentado, tenéis nuestro contacto. Vale, seguimos. Usuario test y la contraseña. ¿Vale? Pues ponemos la contraseña. Iniciamos sesión. A ver si. El nombre de usuario y las contraseñas no son correctas. Vamos a ver si es que falta algún parámetro más.
Pues me está dando un error en temas de autenticación. Vale, entonces, un segundito, vamos a revisarlo. Vale, creo que ya lo he conseguido. Era un tema de esperar. ¿Vale? Os pedirá aceptar unos certificados y tenéis que aceptar los certificados. ¿Vale? Esto de las credenciales ignorar porque no estoy utilizando el resto de servicios. ¿Vale? Entonces, en caso, esta es una herramienta muy versátil porque podemos integrarla con el Webex, podemos integrarla con el chat de presencia que os comentaba a nivel interno, pero como no estamos utilizando ninguno de estos servicios, al final estamos utilizando el servicio de software. ¿Vale? Entonces, ya lo tenemos. De hecho, fijaros que ya nos sale aquí en verde y nos sale dispositivo para llamadas del ordenador. Utilizar unos buenos cascos para ello, pero en un principio con esto ya tendríamos registrado a nuestra centralita, ¿vale? Y a nuestro teléfono a nuestra centralita y podríamos hacer llamadas. De hecho, fijaros que voy a hacer una prueba. Aquí voy a poner 202 y ya está sonando mi extensión. De hecho, ya sale, si os fijáis, aquí en mi pantalla ya aparece, ¿ves? Usuario pruebas 370 me está llamando, ¿vale? Me estoy llamando a mi otra extensión que tengo, por lo que funciona, ¿vale? Cuelgo la llamada y pues nada, aquí ya tenemos un Jabbersoft Phone integrado en vuestra centralita Cisco. Muchas gracias, hasta pronto.